Hola, la vida moderna está causando en las personas, debido a las intensas presiones a las cuales estamos todos sometidos, manifestaciones de estrés sumamente importantes y cada vez más intensas. De manera que se están observando patologías de diversos órganos y sistemas como problemas de piel, problemas gastrointestinales, dolores musculares, aumento de la intensidad del dolor en patologías de dolor crónico, trastornos en el dormir y muchas otras que tienen mucha importancia como manifestaciones de tipo corporal y físico. Es por ello que cada vez se hace más importante contar con herramientas para aliviar un poco la tensión del estrés del cual ninguno de nosotros puede escapar. Ese es el tema que vamos a tratar hoy relacionado con las técnicas de relajación. Vamos a revisar cuál es el origen del estrés en estos casos y cómo luchar contra él a través de algunas técnicas bastante conocidas y de fácil práctica en la vida cotidiana. Espero que les sea de mucha utilidad y una vez más, muchas gracias por su tiempo. Vamos a hablar de generalidades de las técnicas de relajación. Voy a tratar de ser no muy enjundioso con el asunto, no complicar mucho las explicaciones. Voy a tratar de ir más o menos rápidamente para que nos alcance más el tiempo para hacer unos ejercicios prácticos que les traigo acerca de las técnicas de relajación. Toda la vida hemos estado enamorados de los jardines japoneses. A mí particularmente me encantan y los visito cada vez que puedo a cualquier parte que voy, porque hay algo en el jardín japonés que es esa mezcla como de belleza con minimalismo. Hay un minimalismo en la decoración del jardín japonés que ayuda a sentirse como muy calmado, ¿no? Ellos de alguna manera combinan muy pocos elementos de una manera sumamente estética que hace que realmente sea muy placentero. Y esa es la idea de las técnicas de relajación, que uno con poco esfuerzo pueda lograr estados de tranquilidad que de otra manera serían difíciles de controlar. Entonces, como primera cosa tenemos que los beneficios son múltiples, ¿no? Por ejemplo, dan una sensación de bienestar, eso está comprobado, hay multitud de trabajos de investigación médica que así lo comprueban. Las personas que practican de manera regular, disciplinada las técnicas de relajación, sea cual sea, vamos a ver que son varias, eh, manifiestan tener una sensación de como de plenitud vital que otras personas no tienen. Además de eso, hay mayor control de lo que ocurre con el cuerpo, porque en las técnicas de relajación usualmente uno hace como una especie de escaneo físico de su organismo y entonces empieza a tener como una comprensión más clara de cómo funciona la estructura del cuerpo humano. Y eso nos da mucho mayor control. Por ejemplo, la gente que practica Tai Chi, por ejemplo, son personas que tienen un excelente control de su parte física, por eso, porque hacen ejercicios en los cuales se produce un movimiento muy lento del organismo, de los diversos sectores del cuerpo, con una enorme concentración mental. Y eso ayuda mucho con la parte de la locomoción, del sueño y otras más. Ayuda a controlar los pensamientos negativos, simplemente porque al tú estar más relajado, obviamente te preocupas menos por las cosas que inciden, entre otras cosas porque la persona que practica relajación tiene la capacidad, digamos, de deshacerse
de los pensamientos que producen mucho estrés, ¿no? Son personas que tienen realmente un funcionamiento mental mucho más fluido que el resto de nosotros. Hay un aumento de la autoestima, por supuesto, porque cuando uno siente que su organismo funciona mejor y que su mente funciona mejor, obviamente uno está mucho más contento con quien uno es. Me gustó mucho esa... dibujo. Sí, esa gráfica es muy bonita, ¿no? Es como muy amable. Bueno, y nos ayudan también a sentirnos mejor preparados para asumir retos, situaciones de dificultades, cambios en la vida, diferenciaciones con otras personas. Uno las asume con más tranquilidad. Me voy a traer este teléfono para acá. Okay. Una de las cosas importantes de las técnicas de relajación es que las técnicas de relajación producen cambios a nivel cerebral, y uno muy importante, que es debido, por supuesto, a la situación de mayor tranquilidad mental, es que comenzamos a producir menores cantidades de cortisol a nivel cerebral. Y todos sabemos que el cortisol es una hormona que está relacionada con el estrés físico y mental. Entonces, la gente que practica relajación de manera regular produce menores cantidades de cortisol, y eso va a incidir en estas cosas que usted tiene aquí. El cortisol aumenta la resistencia a la insulina, entonces hace que la insulina que produce nuestro páncreas no sea totalmente aprovechada, y eso significa elevación de los niveles de azúcar en la sangre, y eso lo produce el cortisol. El cortisol aumenta también el volumen de la grasa abdominal, y la grasa abdominal está directamente relacionada con un aumento estadístico, valgan los matemáticos, del riesgo cardiovascular. Eso está definitivamente comprobado. Mayor circunferencia abdominal, aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Aumenta la retención de líquidos, y la retención de líquidos aumenta la tensión arterial. Bueno, simplemente porque si tú tienes mayor cantidad de líquido fluyendo por dentro de una tubería en una unidad de tiempo, si la cantidad de líquido es mayor, obviamente la presión dentro de la tubería, que son las arterias, va a aumentar. Y puede producir también problemas de tipo inmunológico. Eso es el cortisol. Bueno, ese cortisol se reducen los niveles de cortisol, de producción de cortisol, en las personas que practican relajación de manera sostenida. Ayudan a conciliar el sueño, por supuesto, porque al tener una sensación de mayor tranquilidad a la hora de ir a dormir, vamos a tener mucha mejor calidad de sueño. Se reduce la tensión muscular. Esa gente que tiene problemas en el cuello, problemas en los hombros, que le duelen los hombros, que le duele el cuello, mejora también bastante. Y esta, que es muy importante, disminuye la tensión arterial. Y ya les voy a explicar por qué. Miren cómo se da la tensión arterial. Desapareció. Miren, esto apareció la semana pasada, 26 de agosto de este año. Es de la publicación de salud de la Escuela de Medicina de Harvard. Sí. Ellos estuvieron revisando una gran cantidad de trabajos donde se relacionan las técnicas de relajación con todo lo que tiene que ver con la salud, y consiguieron que hay una disminución en los niveles de tensión arterial. Baja la tensión arterial, y ya vamos a ver por qué. Fíjense, cuando uno practica las técnicas de relajación, se produce por la sensación de tranquilidad, disminuye el ritmo cardíaco y disminuye la tensión arterial. Eso hace
que los vasos sanguíneos se dilaten un poquito, y al dilatarse un poquito se empieza a producir una sustancia que se llama óxido nítrico, que tiene la particularidad de hacer que el endotelio de las arterias, el endotelio de las arterias es la capa interna de las arterias que nosotros tenemos. Esa capa interna se llama endotelio, es muy pulida, muy pulida, porque es una capita como de 2 células de altura, una aquí y otra aquí. Y eso hace que la sangre fluya de manera muy libre, ¿no? Cuando nosotros estamos estresados, el endotelio sufre porque no se está produciendo suficiente, entre otras cosas, porque no se está produciendo óxido nitroso. Y eso hace que se produzca dentro de las arterias aumento de la cohesión de las plaquetas de la sangre y que los glóbulos blancos se peguen a las paredes internas de las arterias. Eso hace que el flujo se convierta en un flujo turbulento, y al producirse un flujo turbulento aumenta a su vez también la agregación de las plaquetas, y ahí empiezan a crecer los coágulos sanguíneos que eventualmente pueden ir a las coronarias o pueden ir al cerebro. Entonces puede producir infartos y puede producir accidentes cerebrovasculares. Aquí lo tienen. El óxido nitroso previene la agregación de las plaquetas, o sea que las plaquetas se estén pegando demasiado unas con otras, y la adhesión de los glóbulos blancos en el endotelio. Entonces es una cosa que parece, de verdad uno dice, bueno, pero qué interesante, ¿no? O sea, como una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo físico del organismo, como es estar sentado haciendo relajación, ¿no? Pensando en la inmortalidad del cangrejo, te va a ayudar a ti a disminuir tus niveles de tensión arterial. Pero está comprobado que es así. Entonces, ¿cuáles son aquí era donde yo quería llegar? ¿Cuáles son las técnicas que tenemos para disminuir para tener más relajación? Tenemos la respiración diafragmática, tenemos la relajación muscular progresiva, que a mí me gusta muchísimo, la imaginación guiada, la relajación rápida, la meditación y el mindfulness. Creo que me pasé una. Ya va, disculpen. Creo que me pasé una, a ver. No me pasé una. Ya. Estábamos... Eso no del pescado. Estábamos aquí. Ok. ¿Qué debe hacer uno para practicar técnicas de relajación? Lo primero es estar en un lugar tranquilo, por supuesto. Tratar de estar en un sitio que sea amable, que sea tranquilo, que no sea muy ruidoso, que no sea muy concurrido, que no sea donde no haya mucho movimiento. Por supuesto que se trata de relajar los músculos, y ellos dicen que la repetición constante de una frase, de una palabra o de un sonido dentro de la mente de uno te ayuda a concentrarte un poco más. De ahí viene el famoso OM, ¿no? Pero es verdad, y esa es la razón por la cual mucho de la música de esos países orientales donde se han generado todas estas técnicas es música que es como muy monótona, como muy repetitiva, ¿no? Eso que llaman por ahí los mantras. Los mantras no son más que eso. La persona se concentra en un sonido, comienza a repetirlo, a repetirlo, a repetirlo, y en la medida que lo repite, eso ocupa toda la mente de la persona, es ocupada por esta actividad de estar repitiendo de manera constante, y entonces lo demás no entra, porque tú estás metido dentro de esa. Puede ser una frase, puede ser
una palabra, puede ser la gente que reza puede rezar. Las oraciones no son más que mantras. O sea, cuando tú dices, yo no sé qué, me confieso, bla, bla, y yo amo a Dios, y no sé qué, no sé qué, y lo vuelves a decir, y lo vuelves a decir. Eso es lo que se hace en la misa, por ejemplo. En la misa de los católicos lo que se hace es eso. Bueno. Y, muy importante, siempre vamos a tener pensamientos que nos invaden o que nos tratan de invadir, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que tratar de bajar un poco la intensidad del deseo de sacarse ese pensamiento de la mente. Por aquello de, ¿ustedes se acuerdan? Eso que uno siempre dice de que, ay, se me olvidó tal cosa, y mientras más me trato de acordar, menos me acuerdo. Y tú dejas de pensar en eso, y 1 hora después, o 2 horas después, o al día siguiente, ¡eureka! Me acordé. Eso es lo que hay que hacer aquí. O sea, no sentirse excesivamente perturbado por los pensamientos que te puedan venir, sino simplemente dejarlos que estén ahí, que ellos se van a ir solos. ¿Ok? Eso se dice fácil, pero es muy difícil de hacer. Sin embargo, es lo que tengo que decir. Ok, ¿qué pasó aquí? Ya. Ok, entonces, estábamos aquí y ahora vamos a pasar a describir cómo se realiza la respiración diafragmática. Fíjense, normalmente nosotros respiramos más con el tórax que con el abdomen, ¿ok? Y los pulmones tienen una forma como de campana. O sea, los pulmones son así, así y así. Entonces, cabe mayor volumen de aire en la parte de abajo de los pulmones que en la parte de arriba de los pulmones. Si nosotros respiramos con el tórax, estamos desperdiciando la parte más voluminosa del pulmón en la respiración. Entonces, la idea es que en vez de expandir el tórax, vamos a expandir el abdomen. Eso es difícil de hacer, pero uno se va concentrando. Y yo quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio. Pónganse, nos ponemos una mano aquí y otra mano aquí. Y ustedes van a tratar de respirar, de inspirar, sacando el estómago, la barriga. Y cuando uno expira, entonces lo que hace, entonces la idea es hacer esto. Eso no es fácil de hacer, porque uno ha pasado toda la vida respirando con el tórax. Pero cuando uno empieza a hacer su relajación, uno empieza a hacer este tipo de respiración y poco a poco te vas acostumbrando a hacerlo. Por supuesto, es muy poco probable que pasemos el resto de nuestra vida respirando diafragmáticamente, porque eso es un reflejo que ya está tan metido en nuestro cerebro que difícilmente lo vamos a cambiar. Pero, aprendiendo a hacer la respiración diafragmática, vamos a lograr que el rato que estemos haciendo las prácticas de relajación sean mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque estamos oxigenando mejor el organismo. Al oxigenar mejor el organismo, estamos mejorando el flujo sanguíneo. Al mejorar el flujo sanguíneo, disminuye el trabajo del corazón y entonces todo el sistema dinámico de la circulación del organismo mejora su rendimiento y eso nos permite entonces entrar en un estado mucho más saludable. Entonces, esa es la primera cosa. Hay que aprender la respiración diafragmática. Luego, bueno, ya hicimos el ejercicio. Viene la relajación muscular progresiva de Jacobson, se llama. Es un médico norteamericano que inventó esta técnica.
permite que mejoren los síntomas relacionados con el estrés crónico, disminuye la sintomatología de la ansiedad de forma muy importante, mejora el funcionamiento gastrointestinal, disminuye la tensión arterial, reduce la intensidad de los problemas cardiovasculares que puedan estar relacionados eventualmente con situaciones de estrés. Claro, hay gente que tiene problemas de corazón, no por estrés, sino porque su fisiología así lo ha determinado. Y está implicado en la disminución de los dolores de tipo crónico, sobre todo cuando son de cuello o de espalda. Y cuando los dolores de cabeza, las cefaleas, son de origen tensional, es de gran utilidad. Porque claro, si estás menos tenso, vas a tener menos dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo la vamos a practicar? Fíjense. Esta sí es una técnica que hay que repetirla y repetirla y repetirla y repetirla hasta que uno aprende a hacerla. Pero la idea es la siguiente. Nosotros nos vamos a tumbar en el piso. Se puede hacer sentado también, así como estamos sentaditos. Vamos a hacer un amago de relajación muscular progresiva aquí. Entonces uno se va concentrando por zonas del organismo. O sea, la idea no es que te sientes y me voy a relajar. No, así no te vas a relajar. Tienes que empezar parte por parte. Entonces, comenzamos pensando en que queremos relajar el pie derecho. Para eso, vamos a contraer los músculos del pie, sostenemos la contracción unos segundos y luego la liberamos lentamente. Hacemos lo mismo con el pie izquierdo. Después vamos con la pierna derecha. Contraemos la pierna derecha. Mantenemos esa tensión unos segundos y luego lo soltamos lentamente. Hacemos lo mismo con la pierna izquierda. Después vamos a la zona glútea. Después vamos al estómago. Luego vamos al pecho. Vamos a la mano derecha, vamos a la mano izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, hombro derecho, hombro izquierdo, cuello, ¿ok? Después vamos a la boca, ojos y por último la frente. Y luego que hemos hecho todo ese recorrido, ahí nos vamos a quedar unos minuticos. Yo me dormía. Tengo que confesarlo. En la clase, a nosotros nos daban clases de una materia, era relajación muscular, cuando yo hacía el posgrado. Yo siempre me quedaba dormido, en la última parte siempre me quedaba dormido, el tipo me tenía que despertar. Pero era porque me acostaba tarde y estaba cansado. Entonces, ¿se animan a que lo hagamos? Sí. Unos minuticos. Claro. Vamos a hacerlo de manera muy fácil. Lo que les voy a pedir es que se sienten cómodos, siéntense cómodos y pongan las manos sobre los muslos, Cerramos los ojos. Ok, cerramos los ojos y entonces comiencen a contraer su pie derecho, los músculos, exacto. Mantienen eso unos segundos y relajan. Lo hacen lo mismo con el pie izquierdo, contraen el pie izquierdo, relajan después de unos segundos. Vamos a la pierna derecha, contraemos la pierna derecha, mantenemos unos segundos, soltamos, contraemos la pierna izquierda, mantenemos unos segundos, soltamos y a todas estas estamos respirando. Nos mantenemos respirando con el estómago, vamos a inspirar sacando el estómago y vamos a expirar expandiendo el pecho. Vamos a la parte glútea, apretamos bien esos músculos, mantenemos la tensión, la soltamos lentamente. Vamos a la parte del estómago, apretamos todos los músculos de la parte estomacal,
Mantenemos eso unos segundos y lo liberamos. Y mientras tanto seguimos respirando. Estamos respirando diafragmáticamente y nos estamos relajando poquito a poco. Poquito a poco ustedes van a ir sintiendo cómo su sangre va fluyendo por todo el organismo porque estamos empezando a relajarnos. Relajamos la parte del pecho. Vamos con el pecho. Muy bien. Soltamos los músculos, toda la musculatura del pecho y la espalda. Vamos a la mano derecha. Apretamos nuestra mano derecha. Mantenemos eso unos segundos y luego lo soltamos lentamente. Lo hacemos lo mismo con la mano izquierda. Y soltamos la mano izquierda. Vamos a contraer ahora el brazo derecho. Lo mantenemos contraído unos segundos y luego lo soltamos. Hacemos lo mismo con el brazo del lado izquierdo. Muy bien. Mantenemos unos segundos y soltamos. Ahora vamos con el hombro derecho. Mientras seguimos respirando diafragmáticamente, mantenemos la tensión unos segundos y la soltamos nuevamente. Vamos a ir al hombro izquierdo. Hacemos lo mismo y soltamos. Apretamos el cuello mientras seguimos respirando. Mantenemos esa tensión unos segunditos y la soltamos. Ahora, con la boca cerrada, vamos a tratar de soplar hacia afuera, manteniendo la boca cerrada para estimular esa musculatura. Lo mantenemos unos segundos y lo volvemos a soltar. Hacemos lo mismo con los ojos. Cerramos fuerte, 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 fuerte los ojos. Mantenemos los ojos bien fuertemente cerrados mientras respiramos y los vamos a soltar. Y por último, la frente. Apretamos la frente y relajamos esos músculos. Mantengan los ojos cerrados. Yo los voy a dejar solos con ustedes mismos por solamente 2 minuticos. Aprovechen su relajación y después me cuentan cuando hayan pasado 2 minutos a partir de ahora. Mantengan los ojos cerrados y poco a poco comiencen a recuperar el control muscular. Muevan las manos un poquito, muevan un poquito las rodillas, muevan un poquito las piernas, muevan un poquito los pies, respiren normalmente y ya pueden abrir los ojos. Estamos transportados. ¿Cómo les pareció? Rico. ¿Tú habías hecho eso antes, Arancha?
Me habían Sí. hablado de él, pero nunca me habían comentado cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo Entonces yo decía, sí, pero ¿cómo relajo el pie? Y entonces es interesante saber que, claro, primero hay que tensionar para después notar la relajación. Sí, porque si no tienes una tensión previa, Claro, no vas a notar cuándo se está relajando. claro. Entonces, al hacer una tensión previa, luego tienes la capacidad para percibir lo que es estar relajado. Entonces lo vas haciendo por partes, porque la otra cosa es que la gente normalmente por falta de conocimiento piensa que, yo me acuesto y me relajo. Eso no es tan fácil. No, yo lo noto mucho cuando no me doy dormido. Bueno, pueden ser dos cosas. O que tengo tensión y entonces lo noto en la mandíbula y lo que hago es abrir, sin abrir los labios, abrir un poquito la boca, separar los dientes y ya relajo y se nota mucho. Y después ya es cuando tengo los pies, manos y nariz frías. Si uno de esos tres sí. elementos está frío, ya no soy capaz de dormir. Claro, Creo claro. Ahora, una cosa que quisiera comentar que yo he oído, he leído, que una de las cosas principales es la cuestión de la respiración. La respiración es una de las cosas más importantes Sí. para las personas que normalmente no saben respirar. Y entonces, ahí depende una cantidad de cosas en el cuerpo, aparte de lo que tú señalaste, ¿no? De la tensión y todo eso, pero es muy importante esa técnica de aprender a respirar. Entonces hay gente que te enseña a respirar. Sí. Para una mejor... Sí, sí. Para tener una buena relajación es súper importante estar respirando adecuadamente. Y la manera adecuada de respirar cuando uno se relaja, bueno, y teóricamente siempre, sería respirando diafragmáticamente. Y si ustedes se han fijado, ustedes han visto cuando los bebés duermen, bebés muy pequeñitos, muy recién naciditos o de pocos meses, Respiran así. respiran con la barriga. Eh, ¿Se han fijado? Los bebés que están durmiendo, uno los ve dormiditos y la barriguita les va subiendo y bajando, Sí. subiendo y bajando. Ellos hacen respiración diafragmática. Y con el paso del tiempo, por alguna razón que yo obviamente no conozco, pasamos a ejercer una respiración de tipo torácica, que no es que sea mala, pero no es tan eficiente. ¿A ti cómo te fue, Patricia? Me fue rico. ¿Tú habías hecho relajación antes? Yo creo que cuando mi hermana estudiaba, que a ella le estaban enseñando a hacer eso, entonces me enseñaba, me ponía a hacer ejercicio y eso, pero no recuerdo qué pasó ahí, pero ahorita, mira, yo me sentí súper relajada, los pies ni los sentía, y yo digo, ay, esto está muy bueno. ¿Verdad? ¿Y a ti cómo te fue? Bueno, ¿Te yo sentiste hacía bien? eso ya con 18 años. Yo Ajá. estaba en yoga. En Creo el que la yoga. mejor forma es acostada, Sí, porque ahí te relaja de verdad, porque todavía así... claro, como, cuando uno está sentado, uno está Sí. luchando contra la gravedad. Eso es divino, acostada. Pero cuando estás acostado, Y toda apretada es viendo así la frente, fabuloso. por ejemplo, todas esas cosas que siempre están como tensa, la boca, abrir la boca, y cerrar así poco a poco, todo se puede relajar. Arancha, ve a donde tu odontólogo Sí. y dile que te haga una férula nocturna. Vale. ¿Sabes qué es eso? Sí, sí, sí. Las férulas nocturnas se ponen en la dentadura inferior Sí. y eso impide que uno apriete el maxilar porque evita que se cierre totalmente la articulación temporomaxilar. Sin embargo, de noche no me suele pasar, lo noto más de día, por ¿Qué? estrés, por tensión, cuando estoy trabajando y así. Por la noche no lo noto tanto, por el día más. Muchas veces me doy cuenta, uy, tengo tensión, déjame abrir un poquito la boca. Claro, por eso es que dicen que uno debe tener periodos de interrupción del trabajo, porque te vas metiendo, y cuando te das cuenta estás tan tenso por la actividad que eso te cansa. Entonces ese es el momento en el cual uno puede sentarse 5 minutos en su silla, hacer un poquito de relajación y seguir trabajando. Pero aprovechen el impulso y síganlo haciendo. La gente dice que lo ideal es hacerlo en la mañana, cuando uno está recién levantado. Hay una anécdota muy bonita
del doctor Santiago Ramón y Cajal, famoso médico español, premio Nobel de Fisiología. Y él decía que él practicaba relajación todos los días justo después de despertarse. Él ni siquiera se quitaba la pijama. O sea, él se despertaba y hacía relajación. Y después era cuando entonces hacía el aseo, hacía la comida, no sé qué, y se ponía a trabajar. Y él todos los días del mundo practicaba relajación. Y él era un defensor a ultranza. Mira, ¿no has visto? Yo he visto que allá en el gimnasio donde yo voy que se ponen a hacer eso y la posición que se sientan así. Se sienten en una posición así. Tú lo ves que pasan horas así, ¿no? Eso también ayuda, la posición en que la persona se quiere relajar. ¿No has visto eso? ¿No? Pero esa posición es bueno, esa es la posición. Esa es la posición de los tipos que practican yoga. Bueno, yoga y en los dojos japoneses también se hace eso. Pero debe que haber algo que se relaja más fácilmente o no sé qué. Es probable. Amor para la respiración. Me duele la rodilla después, si me deja media hora así. No, pero tú no ves que pasan horas ahí en eso de cuestiones. Mira, los asiáticos son gente sumamente sabia Eso sí, en ¿verdad? esas cosas. Si ellos lo hacen, debe ser bueno. Y dura, Sí. también son duras, así. O sea que bueno, yo estuve allá en Taiwán, allá en EVA Air para el entrenamiento y eso. Y entonces, bueno, ellos cuando tú llegas, la noche que yo llegué, me metieron en un cuarto que no había ventana ni nada, súper oscuro. Y yo decía, ¿qué hora es? Y yo, viendo que ahora no podía dormir por la diferencia de hora y todo eso. Bueno, el asunto va a ser la cosa. En la mañana, a las 6 de la mañana, como ya bulla y eso, oye, menos mal que hay bulla y gente. Y salgo y todo el personal de la línea aérea, todo haciendo, no sabes, yoga y no sé qué, pasan como una hora en a esa hora, a las 6 Antes de la de mañana. trabajar. Ahora sí, antes de trabajar. Sí, antes de trabajar todo el mundo primero tiene que hacer eso. Y Sí. con musiquita así, tú sabes. Sí, Nuestro Corea, Qué increíble, lamentablemente, yo- ves así. Musiquita así como esta. Ajá, sí, tiene relajamiento. Sí, sí. Bueno, la imaginación guiada, ya el simple nombre ya les dice qué es lo que hay que hacer. Aquí no vamos a hacer una relajación muscular progresiva como la que hicimos hace un momento, sino simplemente ya después que aprendimos a respirar diafragmáticamente, ya después que tenemos cierta práctica en relajación y podemos relajarnos de manera más o menos fácil, sin mucho trabajo, sin necesidad incluso de estar acostados. Nos podemos relajar estando sentados, estando en la oficina, en fin. Entonces, concentrarse en imágenes que sean gratas para uno. Exactamente. Sí, por ejemplo, un río, una cosa en la naturaleza, una playa que uno amaba mucho, el sitio donde uno iba a pasar las vacaciones cuando uno era niñito, los paisajes muy lindos de las nubes cuando uno va en el aire en los aviones, que son paisajes muy hermosos, lo de las nubes todas haciendo esas formas así extrañas. Bueno, y entonces uno se concentra en esos pensamientos y con eso se queda. Eso puede sustituir al Om y a los mantras y este tipo de cosas. Uno decide qué es lo que quiere hacer. Y por último tenemos el mindfulness, que es una adaptación de técnicas de relajación que vienen del lejano oriente, como dicen por ahí. Pero el mindfulness tiene la particularidad que el mindfulness, si bien es cierto que es una derivación occidentalizada de las técnicas de relajación que practica el budismo, el mindfulness no tiene la connotación religiosa que tiene el budismo. El mindfulness es totalmente no religioso, ¿no? Podríamos decir que es un budismo laico. Más o menos por ahí va la cosa. Este juego de palabras me pareció súper interesante. Porque fíjense, mindful, o sea, la mente está llena, ¿no? Pero en cambio, mindful es la mente está consciente. Entonces, fíjense, el tipo está pensando en el carro, en el trabajo, no sé qué, y el perro está viendo los árboles. Sí. Entonces,
Eso sintetiza la idea de lo que propicia el mindfulness. El mindfulness lo que propicia es que uno desarrolle a través de estos ejercicios y otros más que cuando uno hace curso de mindfulness uno los aprende, desarrolle la capacidad de percibirse a uno mismo y percibir el ambiente de una manera más neutral. Porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que nos vamos llenando de experiencias que no siempre son gratas, por supuesto, pero esas experiencias se convierten en la referencia para experiencias futuras iguales o similares. ¿Ok? Entonces, uno se empieza a llenar de prejuicios con respecto a las conductas de uno y con respecto a las conductas de los demás. Es típico que uno se consigue una persona y no sé, un compañero de trabajo que ese día no te saludó. O sea, ay, es que me miró mal, es que pasó y no me saludó. ¿Será que yo dije algo? Algo le habrá molestado. Simplemente el tipo venía con dolor de cabeza y no le provocó saludar. Eso es simplemente un ejemplo que estoy poniendo. Pero cuando tú empiezas a desarrollar mindfulness, tú empiezas a tener... la descripción es como una especie de percepción externa de las cosas. ¿Ok? Ajá. O sea, tú puedes empezar a ver el mundo como si tú estuvieras separado de eso, ¿no? Ellos lo llaman observar sin juzgar. ¿Okay? Eso lo incluye a uno también. O sea, cuando tú estás practicando mindfulness, tú te relajas, tú haces tu técnica de relajación, tú empiezas a hacer un poco de escaneo de tu organismo, ¿no? Y puedes empezar como a tener la percepción de ti mismo desde afuera de ti. No es fácil explicarlo, pero esa es la idea, ¿ok? De manera que tú estás pasando por un mal momento y tú ves el mal momento desde afuera. No lo ves vivenciado tú, sino que lo ves desde afuera. Y entonces, claro, al verlo desde afuera, lo puedes objetivar mejor, lo puedes de alguna manera caracterizar mejor, y eso ayuda a que uno tenga una percepción mucho más calmada de los fenómenos de la vida. De eso es que se trata el mindfulness. Entonces, como decía, se inspira en milenarias técnicas de meditación provenientes del budismo. La intención es situarse en eso que ellos llaman el aquí y ahora, o sea, en el instante preciso en el cual estás. No es pensando que ¿qué va a pasar? No, sino que es ahora, y yo estoy es aquí. Lo que pasó, pasó. Lo que venga no ha llegado. Lo que hay es lo que es ahorita. ¿Okay? Observar el mundo externo y no tiene connotación religiosa. Bien. Entonces se supone que se va a lograr un estado diferente, pero de mayor intensidad de nuestra conciencia. O sea, nosotros vamos a ser más conscientes de lo que vivimos fuera de nosotros y más conscientes de lo que vivimos dentro de nosotros, pero como observadores de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, más o menos lo mismo que decíamos cuando hablábamos de las técnicas de relajación. Vas a buscar un momento tranquilo en el día para practicarlo. Se escoge un ambiente que sea tranquilo, que sea relajado. Usar, por supuesto, ropa cómoda. Nadie puede hacer este tipo de cosas con flu y corbata. ¿Okay? Y cuando aparezcan los pensamientos, dejarlos flotar libremente dentro de tu mente, que ellos en algún momento van a desaparecer. Pero no te esfuerces en tratar de sacarlos. Ellos van a salir solos en la medida en que tú te relajes lo suficiente como para que eso no sea algo molesto para ti. Entonces, ya habíamos hablado de la respiración diafragmática,
ya habíamos hablado de la imaginación guiada y de la relajación muscular progresiva, que fue la que practicamos. Entonces yo los invito a que sigan practicando esto. A mí se me ocurre la idea de que hagamos un taller, pero un taller donde realmente se desarrolle de manera mucho más completa todos estos conceptos y podamos tener la oportunidad, porque el tiempo lo permita, porque es un taller, de verdaderamente hacer con más detalle, practicar estas técnicas de relajación. Entonces nos podemos traer nuestro yoga mat y echarnos en el suelo, pero bueno, para eso habría que organizarlo bien. Entonces, bueno, eso era lo que tenía que decirles. Como ustedes fueron los que hicieron la relajación, aplauso para ustedes. Por tu tiempo Sí. y tu... No, gracias. Pero Sí. ahora la relajación atención. es como consecuencia de algo, ¿no? De la vida que llevamos y de, o sea, Ay. la relajación, digamos, no sé si le estoy buscando 5 patas al gato, pero ¿por qué relajarse, digamos? Si vamos a profundizar la cuestión, como decir, ¿por qué caigo en estrés? Por decir, algo de la vida que llevamos, digamos, que nos hace que tengamos que hacer este tipo de técnicas para poder, digamos, sobrevivir o vivir una vida más tranquila, ¿no? No sé si estoy errado, ¿no? No sobrevivir, pero sí, como dices tú, vivir una vida más tranquila. Porque, bueno, mira, o sea, los seres humanos, desde el momento en que nos despertamos, desde el momento en que abrimos los ojos en la mañana, ya estamos enfrentados a situaciones Claro, de todo tipo. de todo tipo que pueden eventualmente ser estresantes, y nuestra civilización occidental es muy exigente con respecto a ese tipo de cosas. Entonces, tienes que llegar temprano, tienes que rendir. Claro. El famoso efficient. No, eso no es efficient, eso no es efficient, eso es nada, así no es efficient. Todas esas cosas van generando, ¿no? Tensión dentro del organismo, y esa tensión obviamente se va a manifestar al final del día con dificultades para dormir o con problemas cardiovasculares, dependiendo de la intensidad de